Les saluda el diácono Óscar Lopera en este miércoles 15 de julio de 2020, vísperas de una fiesta muy popular en la fe del pueblo o del mundo, porque es una devoción universal prácticamente, Nuestra Señora del Carmen. Entonces, culminando, tendremos la consagración a la Virgen del Carmen. Hermanos, estamos en un momento crítico en nuestra vida social, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de familia. Es importante ser cada uno muy responsable consigo mismo y con el otro. La autoprotección, el autocuidado. Si vamos a salir, acuérdese, estamos en una fase del pico más alto de contagio. Es necesario el aporte de cada uno al cuidado de todos. Mire que es responsabilidad de cada uno cuidarse a sí mismo y cuidar a sus seres queridos, a su familia, a su comunidad. Entonces, tapabocas, lavado de manos permanente, desinfección si tenemos que salir a algo necesario, desinfección al regresar a casa. Si estamos con personas mayores, utilizar en nuestro hogar, en nuestra casa, el tapaboca, porque son las personas más vulnerables a contraer este virus. En este miércoles 15 de julio tenemos una memoria obligatoria muy especial. San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en 1221 y murió en 1274. Un saludo muy especial a los que lleven el nombre de Buenaventura. Después de tomar el hábito en la orden seráfica, estudió en la Universidad de París bajo la dirección del maestro inglés Alejandro de Ales. De 1248 a 1257 enseñó en esa universidad teología y sagrada escritura. A su genio penetrante unía un juicio muy equilibrado que le permitía ir al fondo de las cuestiones y dejar de lado lo superfluo para discernir todo lo esencial y poner al descubierto los sofismas de las opiniones erróneas. El santo se distinguió en filosofía y teología escolásticas. El santo no veía en sí más que faltas e imperfecciones, y por humildad se abstenía algunas veces de recibir la comunión, por más que su alma ansiaba acercarse a la fuente de gracia. Pero un milagro de Dios permitió a San Buenaventura superar tales escrúpulos. San Buenaventura se caracterizaba por la sencillez, la humildad y la caridad. Mereció el título de doctor seráfico por las virtudes evangélicas y angélicas que realzaban su saber. Fue canonizado en 1482 y declarado doctor de la Iglesia 1588. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, conscientes de que somos vulnerables y débiles, es necesario que le pidamos perdón al Señor por todas nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acudamos a ese Padre de amor y misericordia, que conoce toda nuestra debilidad y flaqueza, y pidámosle con fe, con confianza, que perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Hoy, en este miércoles, escucharemos el capítulo 10 del profeta Isaías en los versículos 5, 7, 13 al 16. En el Salmo vamos a responder: el Señor no rechaza a su pueblo. Y el Evangelio está tomado según San Mateo en el capítulo 11, versículos 25 al 27. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: Ay Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor. Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarle a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así, no eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqué a sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano cogió como un nido las riquezas de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. Cogí toda su tierra. Y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para apiar. Se envanece el hacha contra quien la ablande, se gloría la sierra contra quien la maneja, como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, y debajo del hígado le encenderé una fiebre como incendio de fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: el Señor no rechaza a su pueblo. Trituran, Señor, a tu pueblo, oprimen a tu heredad, asesinan a viudas y forasteros, degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. Y comentan: Dios no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Enteraos los más necios del pueblo, ignorantes, cuánto discurríais. El Señor no rechaza a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza a su pueblo. Porque el Señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado cómo en la profecía de Isaías hace Dios una denuncia, porque el pueblo se ha endurecido, se ha apartado del proyecto de Dios, del plan de Dios, y entonces le permite a un rey que trate de hacer reflexionar a este pueblo, pero resulta que él se tomó las cosas por otro lado. Entonces lo que hizo fue invadir, saquear, robar de todo. Pero al final el Señor entonces aplasta a este rey, lo enferma, le permite entonces, y trata de que el pueblo realmente, a través de todas esas realidades que le tocó vivir, de persecución, de saqueo, de exilio, él reflexione. A ver, hermano, mire, esta realidad que estamos viviendo tenemos que iluminarla desde esa profecía de Isaías.
Esta realidad que estamos viviendo no es obra del hombre. Y si es obra del hombre, es permitido por el Señor para que la humanidad reflexione, se convierta y vuelva su corazón a Dios. Toda esta realidad que estamos viviendo, por ejemplo, el pueblo de Venezuela, yo que viví allí 13 años, la frialdad espiritual, las creencias en otras doctrinas, en otras falsas fe, eso no es de Dios. Y entonces toda esta opresión que está viviendo el pueblo, toda esta realidad tiene que ser para que el pueblo vuelva su corazón a Dios. Y por eso el pueblo de Venezuela logrará la libertad y la paz el día que unido vuelva a su Señor, a su Dios. Y con seguridad que Dios pondrá su mano también para luchar con él. Hermanos, es la misma realidad que tenemos hoy en nuestro pueblo. La corrupción, la deshonestidad, el robo, el saquear a los pobres y dejarlos en la miseria. Hermano, esto tiene dolido al corazón de Dios. Y esto tiene que ser para volver nuestra mirada, nuestro corazón en una conversión sincera, en una conversión auténtica. Porque esa gran promesa de Dios de vivir un cielo nuevo y una tierra nueva es posible si tenemos una conversión. Por eso el Salmo, mis queridos hermanos, nos hace una descripción. No es nada raro. El Salmo nos hace una descripción clara de lo que realmente está viviendo el pueblo. Y termina el Salmo en una última estrofa. El que plantó el oído no va a oír. El que formó el ojo no va a ver. El que educa a los pueblos no va a castigar. El que instruye al hombre no va a saber. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Y por eso termina el Salmo en la última estrofa. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona a su heredad. El justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón. Eso tengámoslo claro, mis queridos hermanos. Por eso el Evangelio de San Mateo, hoy cuando exclama Jesús, te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas de cielo y tierra a los sencillos y a los humildes de corazón. No se las has revelado a los soberbios, a los prepotentes, a los que creen que con sus propias manos, su propia sabiduría van a hacer las cosas. No, Padre, se las ha revelado a los sencillos, a los humildes. Por eso el Señor quiere hoy un corazón sencillo, un corazón humilde, que acepte la necesidad de ese Dios en nuestra vida, que acepte la necesidad de un Dios que lo dirige, que lo acompaña en estos momentos. Por eso, mis queridos hermanos, esta pandemia no tiene por qué llevarnos a un pánico. Esta enfermedad de este virus no tiene por qué desesperarnos. Esta realidad no tiene por qué llevarnos a una depresión. No. Confiemos que en esta realidad Dios está pasando por nuestra historia. Dios está pasando por nuestra vida. Dios está pasando por nuestra familia. A ver, ¿cómo le estoy respondiendo? ¿Cómo le estoy respondiendo? ¿En quién estoy poniendo mi confianza? ¿En las cosas materiales o en un Dios que lo ha creado todo por amor y nos ha puesto acá para que terminemos de construir este universo, terminemos de perfeccionarlo? Esa es nuestra misión, perfeccionar nuestro universo para llevarlo a Dios. Nos hemos desviado del camino, nos hemos desviado de la voluntad del Padre, nos hemos desviado de su proyecto. Por eso esta realidad tiene que llevarnos a reflexionar, a cambiar, a tener un corazón sensible, un corazón dócil, un corazón maleable
a la realidad que estamos viviendo. No se entiende hoy un corazón soberbio, un corazón prepotente, un corazón capaz de valerse a sí mismo. No, es necesario engendrar en nuestra vida un corazón sensible, dócil, maleable, puesto en las manos de Dios. Por eso acudamos a Jesús para que realmente, como termina diciendo el Evangelio, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús ha sido claro en el Evangelio en darnos a conocer quién es el Padre, cómo es el Padre, cómo actúa el Padre. Hermanos, llevamos 2000 años escuchando el Evangelio. ¿Y por qué no le respondemos a Dios? ¿Por qué no volvemos nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra vida a Dios? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como les dije al principio, hoy son las vísperas de una fiesta de fe, de una devoción mariana muy especial, Nuestra Señora del Carmen. Que ¿quién no es devoto de la Virgen del Carmen? Entonces, por eso voy a terminar, como lo prometí, con esta consagración a Nuestra Señora del Carmen. Virgen del Carmen, Madre mía, me consagro a ti y confío en tus manos mi existencia entera. Acepta mi pasado con todo lo que ha sido. Acepta mi presente con todo lo que es. Acepta mi futuro con todo lo que será. Con esta total consagración te confío cuanto tengo y cuanto soy. Mi inteligencia, mi voluntad y mi corazón, pues tu mano me cubre como poderoso escapulario que me protege de todo mal y peligro mientras estoy en casa o mientras voy de camino por tierra, mar o aire. Te confío, oh Gran Señora, mi cuerpo y mis sentidos, para que sean un canal precioso que me ayude a reconocer a Dios en mi vida y serle fiel. Defiéndeme contra los engaños y trampas del maligno, para que mi corazón siempre le pertenezca a Jesucristo y esté enfocado a servir a mis hermanos. Por eso, que bajo tu poderosa intercesión, la fe, la esperanza y la caridad sean los faros que dirijan mi vida para que en todo tiempo y lugar glorifique al único Dios verdadero. Acógeme como hijo predilecto, para que imitando tu obediencia y confianza en el Señor, sea un discípulo fiel y testigo veraz del Evangelio. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, la Virgen los acompañe.